Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto de la Iglesia de Dios Pentecostal de Barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Hoy estaremos estudiando la lección 25 de nuestro leccionario Camino al Discipulado para Adultos con el título Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Esta lección es una especial dedicada a los padres por ser hoy el Día de los Padres. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, le proveyó una esposa y le instruyó a que se multiplicaran y llenaran la tierra. De este modo, el ser humano fue creado como un ser gregario para desarrollar una familia y vivir en sociedad. El deseo de ser padres es parte integral de nuestra naturaleza. Sin embargo, la paternidad es una responsabilidad muy grande. Tal es que se han escrito millones de libros y artículos sobre este tema y se han hecho miles de investigaciones sobre los aspectos psicológicos, sociológicos, educativos de la crianza de los hijos. Muchos de ellos con consejos valiosos, pero ninguno de ellos se compara a lo que la Biblia nos dice acerca de la crianza de nuestros hijos. Hoy, con esta lección, estudiaremos el ejemplo de Manoah, un futuro padre que buscó la dirección de Dios para la crianza de su hijo, el que Dios le había prometido que le daría. La afirmación fundamental de esta lección es: cuando los padres oran a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, nos instruye a cómo educarlos. El Señor, en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a educar de la manera correcta a nuestros hijos. El versículo para meditar se encuentra en Jueces, capítulo 13 y verso 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? La actitud de Manoah es la actitud correcta, la de buscar la guianza y la dirección de Dios en la educación y crianza de nuestros hijos. La lección se divide en dos partes. Los que se humillan reciben la bendición de Dios, y la segunda parte, Manoah pide consejos sabios a Dios. Finalmente, como de costumbre, daremos un resumen y aplicación de la lección. La primera parte, los que se humillan recibirán la bendición de Dios, se basa en 2 de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 18. La importancia de la humillación, y leemos en 2 de Crónicas, capítulo 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis hijos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Este pasaje bíblico es parte de la historia de el rey Salomón, cuando el rey Salomón construyó el hermoso templo, la hermosa casa a Jehová. Dios estuvo muy a gusto con el producto de ese trabajo, y en esta ocasión vuelve a hablar con Salomón. Ya había hablado anteriormente, y esta vez vuelve Dios a hablar con Salomón directamente y le expresa la satisfacción que tiene con el templo, con la casa que Salomón e Israel le habían construido para adorarle. Pero
Dios le dice que su presencia iba a estar siempre en ese lugar y que si Israel en un momento pecaba y oraba, dirigiendo su vista hacia el templo, Dios escucharía sus ruegos y Dios le da en esta conversación que tiene con Salomón los detalles de cómo el pueblo podía reconciliarse con Dios. Dice que este versículo comienzan con la frase, si se humillare mi pueblo, porque la humildad debe ser parte de la vida de todo creyente. Cuando somos humildes, esto nos permite reconocer que dependemos de Dios, que no somos autosuficientes, que necesitamos la ayuda de Dios. La humildad nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y nuestras debilidades y nos mueve a volvernos, a volcarnos a aquel todopoderoso Dios que puede perdonarnos, que puede sanarnos y que puede restaurarnos tanto espiritualmente como físicamente. El mismo Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, quien siendo Dios tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte de cruz. El Señor mismo nos dio ejemplo de humildad y el pueblo de Dios y nosotros en nuestro carácter personal e individual debemos ser humildes y reconocer cuando hemos pecado y cuando tenemos que buscar el perdón y la ayuda de nuestro Padre Celestial. No olvidemos que la arrogancia es vista muy mal por Dios, mas aquellos que son humildes, Dios los escucha y los bendice. La humildad genuina es indispensable para conseguir el perdón de Dios y las bendiciones que acompañan ese perdón. Es el Salmo 51:17, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Todo lo contrario, Dios atiende a su oración. El otro paso que tenía que seguir el pueblo cuando pecaba, además de humillarse a Dios, tenían que orar y buscar el rostro del Señor. La humildad genuina nos lleva a reconocer nuestro pecado y a buscar el perdón de Dios en oración y buscar la dirección de Dios en oración. Cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad del perdón de Dios, buscamos el rostro de Dios en humildad. Dice el comentario bíblico Mundo Hispano, orar y buscar el rostro de Dios implica una acción de postración y reverencia ante el trono de Dios, pidiéndole sus bendiciones. Cuando nos humillamos, postramos nuestro corazón, postramos nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, toda nuestra conciencia ante el Dios poderoso, quien es amoroso y es capaz de perdonarnos y de restaurarnos. Cuando oramos con humildad, Dios escucha nuestras oraciones y responde a ellas. Dice Crónicas 7:14, en los textos que acabamos de leer, oiré desde los cielos y los perdonaré y sanaré su tierra. Dios escucha la oración sincera y el corazón contrito y humillado. La humildad y la oración son características distintivas del creyente que mantiene una relación verdadera y positiva con nuestro Padre Celestial. El tercer punto que le trae el Señor a Salomón es que se conviertan de sus malos caminos. El pueblo tiene que humillarse, tiene que orar y tiene que convertirse, dejar sus malos caminos. La respuesta de Dios a la oración de su pueblo requiere arrepentimiento. Una oración sincera implica
arrepentimiento de nuestras malas acciones, un reconocimiento de que hemos fallado y que ya no queremos comportarnos de esa manera que ofende a Dios. Cuando el creyente se humilla, ora y busca el rostro de Dios, también debe dejar los malos caminos. No es suficiente humillarnos y orar para mover el corazón de Dios. Debemos arrepentirnos sinceramente y volver nuestra vida completamente para hacer la voluntad de Dios. Dice Crónicas 14, 7:14, y se convirtieren de sus malos caminos. El verdadero arrepentimiento produce cambios en la conducta del creyente, en la conducta de la persona que ha sido perdonada. Si no se producen cambios, ese arrepentimiento no es un arrepentimiento verdadero. Si yo pido perdón, pero sigo haciendo continuamente lo mismo y no hay un esfuerzo de mi parte en cambiar, entonces ese arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino. Dios no solo quiere que nos humillemos y busquemos su rostro, sino que quiere que nuestra conducta sea afín, vaya a tono con la voluntad de Dios. Si hacemos y nos arrepentimos de la manera que Dios espera, sinceramente, humildemente y con todo el deseo de cambiar y ser nuevos y hacer la voluntad de Dios, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete escuchar la oración de su pueblo cuando éste se humilla, ora y se arrepiente. Dios no solo perdonará sus pecados, sino también que los restaurará, los sanará y prosperará su tierra. Cuando el cristiano se humilla, ora y se arrepiente, Dios escucha nuestra oración, nos perdona y traerá bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nuestro país. Los creyentes que buscan el rostro de Dios con humildad y que hacen la voluntad de Dios, no solo reciben bendición para sí mismos, sino que se convierten en una bendición para el lugar donde viven, para sus familias y para la iglesia. El padre, como líder de familia, debe buscar a Dios con humildad para que bendiga su hogar y lo dirija en el ejercicio de su rol de padre, de su rol de líder de su familia y para que lo guíe en todas las decisiones que ha de tomar que puedan afectar su núcleo familiar. Continuamos y ahora nos dirigimos al libro de Jueces para estudiar la historia de esta familia, Manoa y su esposa, y cómo ellos respondieron a la responsabilidad de convertirse en padres. Jueces 13 del 1 al 3 nos dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así comienza esta porción de la Escritura. Nosotros conocemos que Jehová Dios, libró al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud egipcia y los llevó a una tierra nueva, una tierra de abundancia. Les dio grandes victorias en el camino hacia la tierra prometida y sobre los pobladores de estas tierras, quienes eran grupos idólatras y personas muy violentas, muchos de ellos guerreros extremadamente
violentos. Israel olvidó su pacto con Dios y se contaminó con los cultos y prácticas paganas de los moradores de Canaán, lo que los condujo a terribles derrotas ante sus enemigos y a la pérdida de propiedades y de su libertad. A pesar que Israel había hecho un pacto con Dios allá en el desierto, cuando Dios le da la ley a Moisés y el pueblo se compromete a seguir a Jehová, Dios de los ejércitos, el pueblo de Israel olvidaba con frecuencia su lealtad a Dios y adulteraba, siguiendo a otros dioses, idolatrando a dioses falsos y siguiendo las costumbres y los cultos paganos de las personas que habitaban originalmente la tierra de Canaán. Pero y generalmente cuando esto ocurría, ellos eran castigados, sufrían fuertes derrotas contra sus enemigos, eran puestos en servidumbre, perdían tierras. Entonces ellos, cuando quedaban en ese estado de deterioro, en ese estado de derrota, volvían a clamar a Dios, volvían a humillarse, y entonces el Señor, en estos tiempos de los jueces, levantaba líderes para que eh, llevaran al pueblo a obtener las victorias sobre sus enemigos y volvieran a recuperar sus tierras y su libertad. El libro de los jueces es un periodo que yo llamo un poco oscuro en la historia de Israel, porque la Biblia, ese libro comienza, dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. El pueblo andaba en anarquía y hacía lo que quería y no seguía las normas y las reglas que Jehová Dios le había dado. Así que estaba constantemente en un ciclo de pecar, caer en servidumbre, me arrepiento, Dios me da la liberación y la bendición, y cuando estoy en prosperidad, vuelvo y caigo y vuelvo a seguir ese círculo vicioso que lo vemos constantemente en el libro de los jueces. Y por tal razón, por haber pecado y volverse a la idolatría, Jehová los entregó en esta ocasión en manos de los filisteos. Los filisteos eran un grupo sumamente belicoso, era una gente bien agresiva que ocupaban parte de la tierra que hoy conocemos como Palestina. De hecho, el nombre Palestina viene del griego Palestinei, que es la traducción griega de la palabra filisteos. El Antiguo Testamento indica que alrededor del siglo VIII antes de Jesucristo, durante los días de Samuel y Sansón, los filisteos se trasladaron, ellos vivían en la costa, a orillas del Mediterráneo y el río Jordán, se mueven un poco más hacia adentro de Canaán y construyeron allí su reino, su civilización, en 5 ciudades principales que eran Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Y estas ciudades quedaban muy cerca del pueblo conquistado por el pueblo de Israel, de las tierras y los espacios conquistados por el pueblo de Israel. Los filisteos fueron terribles enemigos del pueblo de Dios la mayor parte del tiempo, aunque hubo algunos periodos en que se aliaron con Israel. Desempeñaron un papel fundamental en las vidas de Sansón, de Samuel, de Saúl y también de rey David. Eran conocidos por el uso del hierro que manipulaban muy bien y que era superior al bronce que usaban los israelitas para hacer sus armas y sus herramientas, por lo que ellos tenían un ejército que era más poderoso y más fuerte porque tenía mejores y más innovadoras armas que las que tenía el pueblo de Israel. Además, eran famosos por la producción de vino y cerveza. Si vemos en el mapa, podemos observar a su izquierda, pegaditos así a la orilla del mar Mediterráneo y
ver la flechita anaranjada que les puse al mapa, las ciudades que eran de los filisteos, el reino de los filisteos es esta partecita crema que están viendo ahí a orillas del río Jordán. Y si se fijan, queda muy cerca del área que está en verde oscuro, que es la tribu de Dan, y el área que está en color amarillo oscuro, que es el pueblo de la tribu de Judá y Jerusalén. Así que ellos construyeron bien cerca de las ciudades que había conquistado el pueblo de Israel. En esta crisis de los filisteos oprimiendo, subyugando y poniendo en servidumbre a los hebreos que tenían que pagarles impuestos, etcétera, el ángel de Jehová se le aparece a la mujer de Manoa. Manoa vivía en una ciudad que se llamaba Sora, que pertenecía a la tribu de Dan. Esta tribu de Dan estaba ubicada a unas 14 millas de Jerusalén y estaba también al norte de las ciudades filisteas, que la vivían cerca de los filisteos. El ángel del Señor se aparece a esta mujer, pero como la palabra del Señor y el libro de los jueces describe a este ángel, podemos ver que este ángel no era cualquier otro ángel, sino que era el mismo Jesús, porque se identifica a sí mismo como admirable. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Como dice Isaías 9:6, que el nombre admirable es uno de los nombres de Jesús. Era Jesús mismo en una misión especial que tomó forma humana para hablar con esta mujer y traerle un mensaje muy especial. ¿Y cuál fue ese mensaje? El Señor le dice: yo sé que tú eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Esta promesa llegó como una gran bendición a esta mujer que no podía tener hijos, lo que era para ella una gran ignominia, porque en la antigüedad se consideraba, ¿verdad?, una humillación, se consideraba una maldición el no poder tener hijos. Tener muchos hijos se consideraba una gran bendición y mientras más hijos la persona tuviera, más bendecida era. Pero esta mujer no había podido concebir, así que yo imagino la sorpresa y la felicidad de esta mujer al ver el ángel de Jehová que le dice que ella concebiría y daría a luz un hijo. Vemos cómo Dios escoge una pareja humilde y temerosa de Dios de la tribu de Dan para bendecirlos con un hijo, que ese hijo no sería cualquier hijo tampoco, iba a ser un líder del pueblo de Dios y que iba a traer libertad al pueblo de Dios de los filisteos. Aún en medio de todo el pecado que había en Israel, de toda la idolatría y de toda la corrupción, había siempre el remanente fiel, un grupo de fieles que no doblaron sus rodillas a los ídolos y que siempre buscaron del Señor. Y de entre ellos el Señor escoge a Manoa y a su esposa para ser los padres del próximo juez que se levantaría en el tiempo de la opresión filistea. Dios usa a gente humilde, a gente que no dobla sus rodillas a Baal o a los ídolos para bendecir a su país y a su nación. Y ahora nos movemos a la parte 2 de la lección que se titula Manoa pide consejos sabios a Dios y continúa en Jueces capítulo 13. Y dice así: ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo.
a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni de quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Una vez el ángel de Jehová le da la profecía a la esposa de Manoa de que tendría un hijo, le da las instrucciones de cómo sería la crianza de ese hijo e incluso el proceso del embarazo durante, ¿verdad?, la concepción y el desarrollo de esa criatura en su vientre. Este hijo iba a ser nazareo. ¿Y qué es el voto del nazareato? El nazareato viene de la palabra nazir, que significa separado, dedicado, consagrado, y se aplicaba, ¿verdad?, a un voto hecho para el Señor. En Números 6, del 1 al 21, se nos describe en qué consiste este voto de nazareo. Cuando se estaba bajo este voto, las personas se consideraban a sí mismas como devotas y separadas especialmente para Dios, y se dejaban crecer su cabello, no se lo cortaban, no podían beber vino, ni sidra, ni ningún producto de la uva, y evitaban el contacto con cualquier cosa muerta, ya fuera animal o persona. Al finalizar el tiempo del voto, esta persona que había hecho su voto de nazareo debía presentarse al sacerdote, hacer ciertos sacrificios que ya estaban prescritos, se cortaba su cabello y lo quemaba, y así concluía el voto de nazareato que había hecho. Algunas personas fueron nazareos no solo por un tiempo como era la costumbre, sino que fueron nazareos de por vida, como fue el caso de Samuel, a quien Dios llamó desde su niñez, ¿verdad?, y fue al servicio del templo desde que era muy niño, y Juan el Bautista. El niño que concebiría la mujer de Manoa iba a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Tomar el voto de nazareo por un periodo de tiempo específico era algo conocido, una práctica común dentro del pueblo de Israel. Lo que no era normal o no era típico era que el niño que iba a tener Manoa y su esposa iba a estar bajo el voto de nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Así que él iba a ser uno de esos pocos llamados a ser nazareos toda su vida. Pero no se limitó a que el niño fuera nazareo desde su nacimiento, sino que el ángel le da instrucciones específicas a la esposa de Manoa para que este voto de nazareato comience desde que el niño estaba en el vientre de la madre. O sea que este niño nunca se contaminaría con vino, nunca estaría, e incluso desde su concepción sería nazareo. Por eso el ángel envía a la mujer, o le instruye a la mujer de Manoa a no tomar vino, no tomar sidra, a mantenerse ella misma dentro del voto de nazareato durante el periodo de embarazo hasta que el niño naciera. El comenzar, ¿por qué? Porque este nazareo, este niño que iba a nacer, iba a comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Este hijo que Dios le iba a dar a Manoa y su esposa iba a ser un instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, o para comenzar ese proceso de liberación, ya que no terminó con la intervención del hijo de
Manoah, que llegó a ser Sansón. Dios nos bendice y nos da dones especiales, pero con esa bendición que Dios nos da, viene con muchas responsabilidades. Dios le dio un hijo a Manoah y su esposa, pero le dio muchas responsabilidades relacionadas con esa bendición tan ansiada por ellos, la de tener un hijo. Cuando Dios nos da dones, cuando Dios nos capacita, Dios espera resultados y espera obediencia de nuestra parte. Debemos ser responsables con los dones y con las peticiones que Dios nos dio, como fue Manoah y su esposa. Manoah recibe las instrucciones para criar a su hijo. Dice Jueces 13 del 8 al 14. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú el varón que habló a la mujer? Y él le dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Fíjense que Manoah tiene la actitud responsable ante Dios. Manoah es el ejemplo de lo que todos los padres o futuros padres deben hacer cuando llegan a conocimiento de que van a ser padres. Manoah oró a Dios. La promesa de un hijo era una bendición tan grande para este matrimonio estéril que Manoah ora a Dios no solo para pedir confirmación de esta promesa, de este maravilloso milagro, sino para poder recibir la dirección de Dios, para poder llevar a hacer todo lo que debía hacer en este evento tan trascendental y milagroso para sus vidas, y también tan trascendental para la nación de Israel. Fíjense que Manoah pide confirmación a Dios, ora y se humilla, y Dios lo escucha, porque Manoah quería saber cómo tenía que conducirse en la crianza de este niño. ¿Cuál es la pregunta que le hace Manoah al ángel? ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer por él? Dios honró la oración de Manoah, confirmó el mensaje que le había dado a su esposa y le instruyó a que obedecieran todo lo que les había dicho que hicieran. Así nosotros debemos buscar el rostro del Señor y preguntarle cómo Él quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a aquellos que en un futuro van a ser los que van a llevar las riendas de nuestro país y van a ser los que van a llevar las riendas en la iglesia, el cuerpo de Cristo. La actitud de un padre responsable ante Dios es la que nos modeló Manoah, disculpen. Debemos, o el padre que el hombre que desea ser un buen padre, el hombre que está planificando tener una familia, debe preguntarse: ¿cómo me preparo para ser papá? Ser padre comienza antes de nacer el niño. La actitud correcta del futuro padre creyente debe ser la de buscar la dirección de Dios, como hizo Manoah en todo tiempo. Desde el mismo momento que la pareja decide tener hijos, debe buscar la dirección de Dios en la crianza de esa criatura que Dios pondrá en sus manos.
Dios responde cuando somos humildes, cuando confiamos en Él, cuando oramos en Él, cuando reconocemos nuestra ignorancia y nuestra dependencia de Él, y nos ayudará en la formación de familias exitosas para la gloria de Dios. En estos, Manoa consultó al ángel y quizás en estos tiempos no es tan frecuente que los ángeles vengan a darnos instrucciones específicas, pero Dios nos ha dejado su palabra. La palabra de Dios es fuente de sabios consejos para la crianza de nuestros hijos. Si seguimos las enseñanzas dadas a nosotros en la Biblia y oramos con fe y humildad, podemos desarrollar familias saludables espiritualmente y emocionalmente. De esta forma colaboramos a la formación de cristianos preparados para servir a Dios y para llevar una vida victoriosa y ciudadanos productivos que echen hacia adelante nuestro país. La familia es el fundamento de la sociedad, mis hermanos. Esto lo hemos escuchado con mucha frecuencia. La formación de familias saludables espiritualmente, emocionalmente y físicamente contribuyen al desarrollo de una sociedad estable, de una sociedad sana, de una sociedad productiva. El darle la espalda a Dios, el pecado ha traído como consecuencia la destrucción de la familia y por consiguiente la de nuestra sociedad. Como hijos de Dios y seguidores de Cristo, nosotros los creyentes debemos tomar con mucha responsabilidad la formación de nuestras familias, la formación de nuestros hijos. Debemos instruirlos en el conocimiento de Dios desde que son pequeñitos, desde su infancia, como nos aconseja el proverbista en el capítulo 22:6, cuando nos dice: instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Debemos orar a Dios para que nos ayude en la crianza de nuestros hijos, para que podamos proveerle a todas sus necesidades, tales como el alimento, el techo, la vestimenta, la protección, pero sobre todo el amor. Que nada de eso falte a nuestros hijos, que nada de eso falte en nuestras familias. Debemos buscar la sabiduría de Dios para guiarlos por el buen camino, para disciplinarlos cuando sea necesario y para ser ejemplo de conducta y amor para esas personas que se están formando y que serán los futuros líderes de nuestro país. Dios nos ha dejado su palabra y el Espíritu Santo para guiarnos en todo lo que hagamos, incluyendo en el proceso de criar y educar a nuestros hijos. Recordemos, pues, que no estamos solos en esta gran tarea, en esta importante jornada. Dios está con nosotros a nuestro lado, presto a socorrernos si solo recurrimos a Él en humildad. Dios está allí, hermanos, y nunca nos abandona, y Él es nuestro mejor guía en la crianza de nuestros hijos y en la formación de nuestras familias. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que esta lección haya sido de bendición para sus vidas, porque la palabra del Señor tiene la respuesta para todo lo que necesitamos. Vamos a orar para que Dios nos capacite y nos ayude a ser buenos padres, a ser buenas madres y a cumplir con el propósito que Dios nos ha dado al darnos la gran responsabilidad de tener hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia, Señor, estoy. Te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, Maestro, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Y en estos momentos, Señor, con corazón sincero y en humildad, nos volvemos a ti, Padre Celestial, elevamos nuestra voz a ti, Señor, para que nos ayudes a ser padres y madres responsables, a ser
siervos tuyos y a seguir tu voluntad, tu palabra y tu guianza en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestras familias. Dirige, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos, Señor, trabajar con nuestros hijos de acuerdo a tu divina voluntad. Y aquellos que aún no tienen hijos, pero que algún día serán padres o madres, Señor, bendícelos, dirígelos en todas sus decisiones, Señor, para que ellos puedan seguir, Padre Celestial, el ejemplo bíblico, la guianza, Señor, que tú nos has dado para cada aspecto de nuestra vida en familia, nuestra vida en comunidad, nuestra vida para ti, para tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien adoramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga poderosamente y nos vemos o compartiremos nuevamente, si el Señor lo permite, en la próxima lección. Que tengan un hermoso día.